El día anterior a esta sesión estuvimos hablando de la filosofía de los naturalistas o los filósofos de la naturaleza, así se les conoce. Todos los que tenían que ver con la búsqueda del arjé o del principio, ¿recuerdan? A Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, bien, todos esos son los filósofos de la naturaleza, porque en la física o en la naturaleza trataban de encontrar el arjé del universo, excepto Parménides, que no es considerado como filósofo de la naturaleza, porque Parménides no busca el arjé en la materia, en la física, sino en el ser, en las ideas. Es el único que no encaja allí. Bueno, vimos esos, ya vimos el pensamiento prefilosófico, el pensamiento presocrático, que son esos filósofos de la naturaleza, y terminamos con la filosofía clásica, que son tres pensadores, tres filósofos, pero nada más vimos la semana pasada a un solo filósofo, a Sócrates. Así que hoy vamos a cerrar con esta de la filosofía clásica, que son dos filósofos más que vamos a analizar. Bien, ya habíamos visto a Sócrates, así que hoy vamos a hablar de Platón. Ok, Platón es considerado uno de los filósofos de la antigua Grecia como de los que viene a reafirmar, a consolidar la filosofía de Sócrates. ¿Por qué? Porque a Platón viene siendo discípulo, el primer alumno o el primer discípulo de Sócrates. Podríamos decir hasta incluso que fue el único alumno que tuvo Sócrates. Sócrates no escribió en absoluto algo, nada, ni un renglón, ni una línea. Pero hoy sabemos de él porque hay muchos escritos que se le atribuyen a él. Lo que pasó fue que Platón recopiló todos esos diálogos que tuvo con su maestro y él los transcribió y dándole el crédito a Sócrates, a su maestro, respetó la autoría. Entonces, hoy puedes encontrar libros o puedes encontrar escritos, textos que se refieren a Sócrates, pero fueron recopilados y escritos por Platón. Entonces, Platón, a diferencia de Sócrates, Platón sí era de la clase rica, de la clase noble, de la aristocracia. Él sí tenía dinero, podríamos decirlo, pero prefirió dejar todo eso por seguir las enseñanzas de su maestro y prefirió andar, por ejemplo, desaliñado, no bien vestido, no bien arreglado, porque para él eso no era importante, lo más importante era la sabiduría, el conocimiento. Entonces, ese es quién fue Platón, ¿no? Platón funda después de que muere su maestro, Sócrates funda una academia que prácticamente se llama así, la academia, en honor a un alumno, a un discípulo que él tuvo que se llamaba Academus. Entonces funda su escuela. Ahí surge la primera escuela, por decirlo así, con de 4 paredes, aunque allá eran como mármol, ¿no? Estaban hechos así, la construcción, pero con él surge la primera institución, la academia. Y por eso hoy hablamos de ámbitos académicos, en lo académico, que tiene que ver con Academos, que viene de Platón. ¿Cuál es la filosofía de Platón? Bueno, Platón, antes de hablarle de la filosofía, déjenme decirles cuál es el método que utiliza él. Platón sigue el mismo método de su maestro Sócrates, que es la parte de la mayéutica, que es el diálogo, que es a través del diálogo, a través de las preguntas, hacer parir conocimientos a los sujetos, es lo que hacía Sócrates. Entonces Platón retoma eso y a su método se le conoce hoy como dialéctica. La dialéctica es el arte del discurso, el arte del diálogo, el arte de la reflexión. Ese es el método filosófico de Platón. Y Platón distingue dos tipos de conocimiento en la sociedad. El primero de ellos se llama doxa. Doxa significa opinión, opinión pública, el punto de vista que tú tienes, la percepción que tú tienes, lo cual no significa que sea correcto, porque si vemos ahí en la ilustración dice doxa, surge en las sensaciones, es decir, en las representaciones mentales que yo hago, en las inferencias,
Del mundo físico, del mundo material que yo veo, de ahí surge esa opinión que yo tengo. Y esa opinión me permite forjarme una idea acerca de un objeto, acerca de un tema, acerca de una persona, de una cultura, de una sociedad, de un pueblo, de X. Yo con lo que veo, con lo que escucho, con lo que percibo, lo siento, o lo que huelo, o lo que toco, me formo una idea, formo un juicio, una opinión. Esa es la doxa. Y ese es un conocimiento que decía Platón, del cual no debemos valernos, porque es un conocimiento resbaladizo, porque lo que yo vea, sienta, escuche, palpe, o lo que yo ingiera con mis 5 sentidos, porque de ahí vienen las sensaciones de los 5 sentidos, puede ser que mi interpretación sea incorrecta, lo que esté procesando mi cerebro sea una información incorrecta, porque la vista engaña, el olfato y todos los demás sentidos nos engañan. Y más cuando uno está bajo influjo de ciertos psicotrópicos, de ciertas sustancias como la cafeína, la Coca-Cola, algún fármaco, de algún analgésico que te hayas tomado, eso altera los estados de conciencia y no te deja ver claramente lo que es en realidad un objeto o lo que es una charla, un tema, y uno lo distorsiona y lo interpreta a su modo, a su criterio, a su interés, a su conveniencia. Y si no has dormido bien, si tuviste mal día, y entonces tu juicio se nubla y tienes una percepción errónea, vaga, resbaladiza. Por eso Platón decía, este es el conocimiento que la mayoría de la sociedad tiene, y es un conocimiento que no es válido, que no es certero, que no es fiable, es resbaladizo. Y por otro lado, Platón distinguía el otro tipo de conocimiento, que es el que debemos tener, que se llama episteme. Ya de ahí viene la palabra epistemología, ¿no? Me regreso tantito. En la palabra doxa, doxo es como muy decir opinión, o una reflexión o un punto de vista. Es común decir entre algunos círculos académicos que uno es muy ortodoxo. La palabra orto es recto, doxo es opinión. Entonces, cuando uno dice que es ortodoxo o que cierta persona es ortodoxa, quiere decir que es muy recta, muy firme en su punto de vista, en lo que ve. No, es una persona muy cerrada, que no da margen a flexibilidad de que pudiera hacer esto, pudiera hacer lo otro. En fin, son de esas personas que, como decimos coloquialmente, cuando se suben a su macho o se montan a su macho, pues ya no les hace cambiar de parecer. Aunque saben que no tienen la razón, no dan su brazo a torcer, no son flexibles. ¿Okay? Los ortodoxos. Hay ortodoxa en la ciencia, en la religión, hay ortodoxa en la política, hay ortodoxa en las escuelas. Los profesores pueden ser muy ortodoxos, muy lineales, muy rectos, muy rígidos. Y la episteme es el conocimiento, el entendimiento que nos permite tener la verdad, acceder a la verdad. Es la esencia de las cosas y esa se descubre a través del conocimiento intelectual, es decir, a través de la razón, a través de la reflexión, de la argumentación lógica. Entonces, Platón decía que el saber del cual sí debemos confiarnos y valernos porque está sustentado, fundamentado, es la episteme, es el conocimiento que se adquiere a través de la razón. Por eso su método es deductivo, su método es sacar inferencias a partir de los silogismos. Ya esto se viene consolidando más con Aristóteles, que es el que vamos a ver más adelantito, ¿no? Que es el padre de la lógica, pero lo toma a raíz de Platón. Entonces, la episteme viene jugando un papel muy importante en la ciencia hoy en día, porque a partir de ahí se consolidan las bases del método científico a través de la razón, lo cual hoy no significa que la ciencia no tome como válido o como elementos necesarios lo que nosotros percibimos por nuestros 5 sentidos, es decir, el mundo empírico o el conocimiento empírico. Sí, la ciencia lo toma, es decir, podemos ver, sentir, oler, tocar y ver hechos, pero esos hechos se llevan a la razón, se llevan a la experimentación, a la validación, a la comprobación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la ciencia hoy en día recoge lo que se ve por lo que percibimos por los 5 sentidos, lo recoge, o sea, el mundo empírico o los datos empíricos los transforma y los evalúa, los reestructura, los reanaliza. Podríamos decir entonces que la ciencia hoy en día se fundamenta en estos
apartados en estos criterios que Platón establece como la razón, la reflexión, la argumentación. Y Platón también nos habla un poco de la materia y el espíritu. Platón es el primero en entender que el ser humano está compuesto de dos elementos. Por un lado es materia, huesos, carne, sangre, tejido, le llaman sistema tegumentario, ¿no? Lo que es la piel, los sistemas, el sistema óseo, sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema gastrointestinal, todos los aparatos que tiene el ser humano, los 8 aparatos, los billones de células, todo eso que es materia, todo lo que se puede ver, tocar, oler o sentir, es la parte material del ser humano que está compuesto. Pero también el ser humano está compuesto de otra parte que no es materia, que es inmaterial, que es la parte espiritual o la parte del alma. Entonces Platón entendía muy bien eso, que el ser humano está compuesto de materia y espíritu o alma, o lo que es la parte de la conciencia, algo que no se puede ver, tocar, oler, sentir, pero que de alguna manera se sabe que está ahí y forma parte del ser humano. Entonces, él es el primero en hablar de ese dualismo. Dualismo se refiere a dos cosas, ¿no? Cuerpo y alma. Y decía que el cuerpo pertenece al mundo sensible. Recuerden que Platón hablaba bueno, no les he hablado, más bien dicho, del mundo de las ideas. Platón hablaba de dos mundos. Dos mundos. A ver si tengo oportunidad ahorita aquí en el pizarrón, se los explico rápidamente. Para que podamos entender bien los siguientes conceptos, quiero hacerles una ilustración aquí en la pizarra. Bueno, Platón distingue dos mundos. Ok, dos mundos. Aquí tenemos el mundo sensible. Mundo sensible. Y aquí tenemos el mundo de las ideas. Bueno, este mundo sensible es el mundo de los sentidos. Sensible se refiere aquí a los sentidos. Los 5 sentidos que posee el ser humano. Este es el mundo falso. Es falso, es una copia. Este es un mundo, este es el mundo mutable. Mutable significa que cambia. Y como cambia, es un mundo perecedero. Significa que este mundo muere o termina. ¿Ok? Es un mundo cambiante, es un mundo perecedero, es un mundo falso, es una copia, es un mundo que percibimos, sentimos, vemos, tocamos y olemos. Este es el mundo de las cosas. ¿Ok? El mundo de las cosas. Ok. Pero por otro lado, Platón dice que todo este mundo es donde la gente vive y siente y respira y etcétera, etcétera. Pero que este mundo no debemos tomarlo en cuenta, que el verdadero mundo es este. Este es el mundo de los sentidos, este es el mundo de las ideas, que es el mundo de las ideas, de la conciencia o del alma. Este mundo es verdadero, es el auténtico o el real, el verdadero o real. Este mundo es inmutable. Significa que no cambia. Este mundo, si este mundo es perecedero o muere, este mundo es eterno. Es eterno. Okay. Este mundo es de las cosas, este mundo es del ser. Ok, entonces Platón hace una ilustración así, por ejemplo. Aquí vamos a pensar que está un gato, ¿no?
No sé dibujar gato, pero más o menos así vamos a hacer. Esta es una figura de un gatito. Este es un gato que nosotros conocemos, pero que este es una copia. Esto es falso. Lo que nosotros vemos, caballos, árboles, personas, plantas, todo lo que tú puedes ver, sentir, oler, tocar, todo eso es falso. Quiere decir que aquí está lo verdadero. Aquí está la idea del gato, la idea de la persona, la idea del caballo, etcétera, la idea de todo lo que hay. Aquí está, pero muchos filósofos hasta hoy en día no logran, muchos filósofos hasta el día de hoy no logran identificar si el mundo de las ideas era aquí en la cabeza, en la mente del ser humano, o estaba en un plano supra de la Tierra, más allá de la Tierra, en el espacio. Pero Platón nos da una clave que todo ese mundo de las ideas están contenidos dentro del alma. Y el alma, según Platón, viene del exterior y cuando nace el ser humano se mete dentro del ser humano. Y el alma ya trae todas las verdades absolutas. El alma ya trae todo. De ahí la fuente original de donde viene, trae toda la verdad y se mete en el ser humano. Pero como vive en el ser humano, el cuerpo, dijo Platón, es una cárcel. Para el ser humano es una cárcel, ahí está encerrado. Entonces, lo que tiene que hacer el ser humano es introspección, verse a sí mismo, analizarse, hacer autoconciencia y poco a poco su alma le va a ir revelando las verdades ocultas que están dentro de sí. Por eso Sócrates quería hacer parir conocimientos a los seres humanos porque las verdades ya estaban en su alma. Por eso esa idea de Platón la rescata de su maestro. Significa que Sócrates decía que las verdades están contenidas en el alma y Platón vuelve a recalcar eso. Platón dice que las verdades están contenidas dentro del alma, vienen de otro espacio del exterior, se meten en el ser humano, el alma, y el alma tiene que, cuando el cuerpo muere, el alma regresa a la fuente original de donde procedió. Pero lo que trata de hacer el alma aquí en el cuerpo del ser humano es que el ser humano cobre conciencia y que sepa de dónde viene, cuál es su propósito y hacia dónde se va a dirigir. Porque decía Platón, lo verdadero del ser humano no es la materia, no es el cuerpo. Lo que vale del ser humano es su conciencia, su entendimiento, su alma y su espíritu. Eso es lo que es el verdadero ser humano. La esencia del ser humano es el ser, el espíritu, el alma, no la materia, no el cuerpo, porque eso muere, es transitable, se va a podrir, nuestro cuerpo se pudre, la sangre y todo se acaba, los huesos se desintegran, todo. Pero la esencia del espíritu y del alma trasciende espacios, fronteras, dimensiones. Eso es lo que le daba importancia a Platón, que extrae de su maestro Sócrates. Pues las verdades están en las ideas. Les pongo otro ejemplo. Para hacer este plumón, hoy en día en una fábrica hacen miles o no sé, voy a poner el ejemplo de miles en un día. Le dan, programan la máquina y en un ratito salen miles y los empaquetan y todos salen con el mismo color, tamaño, dimensión, peso, categoría, textura, etcétera, etcétera. Ni un milímetro más, ni un miligramo más, tienen todas las proporciones. Todos estos son copias, es una copia. Y podríamos pensar que el original es el molde donde verten, por ejemplo, el plástico, lo que es el contenido que va dentro del plumón o del marcador para que se forme. Podríamos pensar que el molde es el original, pero no, el molde también es una copia. Lo verdadero original es cuando el ser humano pensó e ideó. Necesito hacer un plumón, un marcador, aunque no se le llama plumón o marcador, algo que pinte en una estructura blanca o de vidrio y que sea permanente o que sea impermanente, que se pueda borrar. Y empieza a hacer, bueno, lo voy a hacer de esta manera, un tubito, que dentro vaya insertado el aceite, que contenga esto, que contenga una mecha, que contenga la tapa, que sea así. Es aquí donde surge la idea. Eso es lo original. Esto se puede acabar, se puede desintegrar, el molde me lo pueden quebrar, me lo pueden destrozar, pero mi idea va a permanecer conmigo, aunque yo esté preso, aunque yo esté bajo tierra y pueda sobrevivir con oxígeno, pero la idea la voy a tener. O sea, esa no me la pueden quitar, esa no me la pueden matar. Ese es el espíritu que está vivo. El molde se desintegra. Lo mismo hacemos con las pastas de coditos, fideos o de conchitas o de letras.
Hay un molde en el que se vierte todo lo que es la harina y todos los condimentos para que salga la pasta. Todos salen con los mismos tamaños, pero el molde no es original. El molde fue extraído de una idea que el ser humano tuvo para hacer reproducciones constantes, una serie de reproducciones en un minuto o en varios minutos, tener una cantidad infinita de productos o de cosas. Bueno, entonces Platón distingue eso muy bien, que el cuerpo pertenece a la materia, a este mundo. Este aquí está el cuerpo. Entonces, esa es la parte del cuerpo. El mundo sensible, aquí está el cuerpo del ser humano. ¿Sí? Aquí está el monito, el ser humano, con su cuerpo. Todo lo que es su sistema óseo, sangre, huesos, esqueleto, cabello, tegumentario, todos los sistemas del cuerpo. Y aquí en el mundo de las ideas, aquí está su alma, o su espíritu, o su esencia. En otras palabras, el ser. Ahí está, aquí está. De esas dos formas está compuesto o está configurado el ser humano. Bueno, en la alegoría de la caverna, Platón escribe un texto que hace una metáfora, una alegoría, pues una ilustración. Escribe que hay ciertos hombres dentro de una caverna, dentro de una cueva, y que por los rayos de luz que entran por la cueva, se proyecta ciertas sombras adentro. La gente vive adentro, ha vivido toda su vida en una cueva, y les llegan los rayos de luz, les llegan sombras de afuera, de árboles, de pájaros que pasan volando, y la gente que está allí adentro mira esas sombras y piensa que ese es su mundo, ese es lo verdadero. Pero un día, una persona de ahí de la cueva decide salir por el camino de donde proyecta la luz y empieza a seguir esa senda y sale de la cueva y observa que allá afuera están los árboles. Esa sombra que ve allá abajo en la cueva está allá afuera, pero un árbol verde, frondoso, con hojas verdes, amarillas, rojas y flores y frutos, pájaros volando de diferentes colores, plantas, todo lo que se proyectaba allá abajo lo está viendo ahora en real. Platón dice eso, ya se salió el primer hombre. Y este hombre está maravillado de ver esas cosas allá afuera, así que regresa, se vuelve por el camino del túnel y le va y le cuenta a todos sus compañeros que allá está el verdadero mundo, que allá está la verdad, que allá está lo verdadero, lo real. ¿Qué creen que hace la gente que está en la caverna cuando escuchan eso? Lo asesinan, lo matan, primero lo tildan de loco, que eso es imposible, que lo que está ahí, lo que están viendo es lo verdadero, es lo real, y le dan muerte. Esa es una alegoría que hizo Platón, no solo para la gente de su tiempo, sino representando a su maestro. Su maestro Sócrates fue el primero que les dijo, no, eso que ustedes saben, que ustedes creen saber es falso. La verdadera cosa, yo les estoy haciendo preguntas porque Platón dialogaba con políticos, con generales, con gobernantes, con amas de casa, con funcionarios, a todos les hacía preguntas y a todos los incomodaba. Y por eso, en un jurado de más de 500 personas, todos decidieron darle muerte a Sócrates y que bebiera el veneno de la cicuta y Sócrates murió. Entonces, Platón está diciendo que ese que salió de la caverna era Sócrates, era su maestro Sócrates, que le dijo, miren, ya descubrí la verdad, esto es lo que se puede ustedes conocer, yo he descubierto esta verdad, pero ustedes pueden descubrir sus propias verdades. Va y les cuenta a la gente y la gente dice, no, ¿sabes qué? Estás loco, Sócrates, estás mal, y lo matan. Es el mito de la caverna, hace una alegoría a su maestro, y hoy en día esa alegoría de la caverna nos cuenta la verdadera realidad de nosotros. Hoy nosotros creemos que todo lo que está aquí, la moda, los tenis de Converse, los tenis de Nike o los Reebok, los Lacoste, los iPhone, las iPad, los Samsung, las tecnologías, las plasma, los autos, el dinero, los lujos, el yate y todo esto es lo real para nosotros, pero estamos dormidos, estamos en la caverna y lo que nos tiene dormidos son las redes sociales, el TikTok, el Facebook, nos tienen dormidos las telenovelas, nos tienen dormidos los reality shows, las series, los programas de Netflix o lo que es Netflix, lo que es Prime Video, lo que es el fútbol, todos esos tipos de realities, todo ese tipo de cosas, es lo que nosotros vemos. Pero viene alguien y nos dice, apaga eso, desconéctate de eso, lee un libro, prepárate porque la vida es cruel, es fuerte y vienen retos difíciles y quieres progresar, quieres hacer esto. No, tú estás loco, tú no entiendes.
y le pueden tachar de loco, lo pueden hasta matar. Es la alegoría de la caverna no solo fue para su tiempo de Platón, también es nuestro tiempo. Hoy en día Platón nos está diciendo, despierten, salgan de ese mundo de sombras y vuélvanse a la luz. Eso es lo que es la alegoría de la caverna, en pocas palabras, ¿no? Que debemos vivir conforme al principio de la razón. Nuestro destino, decía él, el alma nos invita, decía Platón, a salir de este mundo. El alma quiere salir del cuerpo, quiere llevarnos a la fuente de origen de la verdad, pero nosotros lo tenemos encasillado. Y respecto a la ética, Platón decía que el mal es un efecto de la ignorancia, es decir, las personas que son malas, que hacen maldad, que constantemente están destrozando la vida, las cosas o las propiedades del vecino, de la otra persona, del amigo, del disque amigo, de cualquier otra persona que está haciendo maldad, injusticia, violencia, saqueo, robo, tráfico de órganos, todo lo que sea con maldad, según Platón, es porque esa persona es ignorante. Esa persona no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, le hace falta el entendimiento y por eso comete ese pecado. Entonces, para Platón, el pecado no es como hoy la iglesia lo interpreta, de algo pecaminoso, de algo sagrado, de que no te apartes de esto porque eso es cosa de Dios. No, para Platón el pecado era, y como lo entienden los hebreos, es errar en el blanco. Es decir, que no vas conforme a tu propósito. Es desviarte de lo que sabes. ¿Por qué? Por ignorante se cometen esos errores. Eso es el pecado. Entonces, el mal es una enfermedad, decía, del alma, y los apetitos, las necesidades de la carne son la causa de todos nuestros males, decía Platón. O sea que si yo como y no paro de comer, como cosas grasosas, comida chatarra, como harinas y azúcares, todo eso, voy a subir de peso, voy a tener sobrepeso, voy a tener diabetes, voy a tener hipertensión arterial sistémica y tantas enfermedades, todo por culpa de ¿qué? De mi ignorancia. Ese es un pecado, ese es el pecado de no tener la luz o no tener el conocimiento. Entonces, esos apetitos de inmoralidad sexual, apetitos de la carne, de comer, de ver tantas redes sociales, de atiborrarte de cosas improductivas, es un efecto de la ignorancia. Eso es en cuanto a lo que hablaba Platón de la ética, porque muchos gobernantes hacían el mal, injusticia a la sociedad porque eran ignorantes. Pero una vez conociendo la verdad, la gente no comete esas atrocidades, decía Platón y decía Sócrates. Que una vez conocen la virtud, conocen el conocimiento, jamás vuelven a hacer la maldad a una persona y practican la justicia y la verdad porque ya tienen el conocimiento. Esa es la virtud del conocimiento, la virtud del alma que hablaba Platón y Sócrates. Y ya para finalizar, Sócrates. Sócrates era hijo de un médico y quedó muy huérfano, pero pronto lo llevaron a la academia de Platón. Ahí estudió por 20 años, estuvo siendo discípulo de Platón, por lo cual aprendió mucho de él, pero a él se le considera como el padre de la lógica. Se desvió un poquito de la filosofía de Platón. Platón estaba muy en las ideas y Sócrates aterriza esas ideas a la lógica y él es el quien clasifica todas las ciencias que hoy conocemos, él le da la clasificación. Aristóteles le da clasificación a todas las ciencias y clasifica todos los reinos que hoy conocemos, animal, vegetal, el reino monera, el reino fungi, etc. La filosofía de Aristóteles es más bien una filosofía, su método basado en el razonamiento deductivo. Es una filosofía basada en el realismo, que ahorita se los voy a explicar. Bueno, con él se sientan las bases de la lógica, recoge ideas de su maestro Platón acerca del conocimiento, de las esencias de las cosas, pero Platón decía que la esencia de las cosas están en las ideas, mientras que Aristóteles decía que la esencia de las cosas no están en las ideas, sino que están en la materia y dentro de la forma de las cosas que hoy vemos en nuestra realidad. Ahí está la esencia. Bueno, para ir cerrando ya, el realismo de Sócrates es que él dice que sí, los sentidos son importantes. Lo que vemos con nuestros 5 sentidos, lo que percibimos con nuestros 5 sentidos es una información valiosa, pero no solamente eso, sino que eso lo debemos llevar a nuestra razón. Por lo tanto, Aristóteles es el primero en hablar de mezclar dos elementos, el empirismo y el racionalismo, es decir, la experiencia y la razón son fundamentales para obtener un conocimiento válido, para obtener un conocimiento verdadero. Ya que Sócrates y Platón, pura razón. Ahora,
Aristóteles viene a decir, no, también en la experiencia, el empirismo, la experiencia, lo que vemos con nuestros 5 sentidos, lo que percibimos con nuestros 5 sentidos son elementales, pero hay que llevarlos a la razón y a la reflexión para ver si esos datos que yo recogí con mi vista, con mi audición o con mi tacto, son en realidad, es verdadera esa información. Entonces, esa es la filosofía o la corriente realista, mitad empirista y mitad racionalista, y la combinación de esos dos elementos se obtiene un conocimiento o una verdad. Entonces, para los realistas, la fuente o el origen del conocimiento o cómo yo accedo a la verdad o al conocimiento es a través de la experiencia y la razón, las dos en conjunto. Los racionalistas como Sócrates y Platón, solamente por medio de la razón podemos acceder a la verdad, y ahí está la origen o la fuente de la verdad. Esos son los dos corrientes. Hay más corrientes de pensamiento que esas las vamos a ver en otra sesión. Así es, bueno, creo que vamos a cerrar aquí esto de las 4 causas de Platón, de Aristóteles. Ya no me da como tiempo para explicárselas, pero rápidamente, nada más para que tengan una noción de las 4 causas. Aristóteles creía que todas las cosas en el mundo están formadas de 4 elementos, tienen 4 causas. La causa material es qué es, de qué está compuesto, su esencia es materia, por ejemplo, madera, es piedra, es cemento, es yeso, es mármol. ¿De qué está compuesta, no? Por ejemplo, una mesa, ¿de qué está compuesta? Puede estar compuesta de madera, puede ser una mesa de vidrio. Entonces, la causa material es qué es, de qué está compuesta. Habla de la materia, de qué está hecha su materia. La formal es, ¿cuál es la forma? ¿Qué forma tiene? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una mesa de madera, su esencia, su materia es madera. Su forma es una tabla con soportes en la parte de abajo. Tiene la forma de una mesa, hoy lo conocemos, ¿no? Es el diseño que está en la mente del ser humano. Esa sería la forma que se le da a ese objeto. La causa eficiente es quién produce ese cambio, quién produjo ese cambio. Es decir, de que era pura madera tosca, era un árbol, ahora ya tenemos una mesa. Ahora ya tenemos una mesa, pero era un árbol. Lo trozó, lo cortó, lo aserró y lo lijó y le dio forma, una mesa. ¿Quién produjo el cambio? Entonces, la causa eficiente es el responsable, el agente de hacer esa modificación, esa transición, que viene siendo el carpintero o una persona con conocimientos para hacer una mesa. Ese es el agente, ¿verdad? Y la causa final es el propósito, responde al propósito, con qué fin o para qué fin se hizo esa mesa. Puede ser para poner recipientes, para que se sienten, para dar una conferencia, una plática, para tenerla de adorno en una casa, o puede ser que sirva para comer como hoy lo utilizamos, o puede ser que sirva como una cama para descansar, que alguna persona está cansado y se quiera acostar en esa mesa. Entonces, el propósito, la causa final es el propósito al que responde ese objeto, para el cual fue creado. Así lo podemos ver ahí en la ilustración. Tenemos un templo, que es el de Palas, el de la diosa Atenea. Está hecho de mármol, están los planos, el arquitecto fue quien los diseñó, o los arquitectos en aquella época en la antigua Grecia. ¿Y con qué fin se diseñó? Bueno, para adorar a la diosa Atenea. Una estatua también se puede ser todas las 4, ¿no? Las estatuas pueden servir para adoración, veneración, para adornar una casa. En fin, todas las cosas, dijo Aristóteles, pasan por estas 4 causas o tienen las 4 causas. Un ser humano tiene las 4 causas. ¿De qué está compuesto el ser humano? Células, sangre, o sistema osamentario, sistema neurológico y todo lo que está compuesto con materia. La forma es el cuerpo, el diseño que tiene un ser humano. Eficiente, la causa eficiente, ¿quién lo creó? ¿Quién lo puso? Bueno, puede ser Dios, si creen en Dios, pueden ser los progenitores o los años de evolución que ha tenido la especie humana. Y la causa final, ¿para qué se hizo el ser humano? A lo mejor para dejar un legado, para que el ser humano evolucione, para cumplir su propósito por el cual fue destinado, que es regresar a la fuente de origen espiritual. No sé, aquí ya depende mucho la creencia de cada quien, pero hay un propósito todo esto. Hasta aquí suspendo mi sesión, mi plática, jóvenes. Dejo el espacio ahorita por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y en la próxima sesión estaría abordando algunos puntos rápidos del pensamiento moderno y posmoderno.
Les agradezco mucho su asistencia, ya les tomé la lista, perdón, y pues si tienen algún comentario los escucho, alguna pregunta en el chat. Tenemos todavía un minuto y medio.